Porque así después nos queda en orden, ¿no? Me dan esta función, me dicen que es f de x, me dan el dibujo, me dan la imagen de 2, la raíz que es en 0, y yo quiero hacer un análisis del bosque. Me quedó bosquejo, era el bosquejo. Mire. Ponemos así. Ahí va. Ahora quedó más lindo. Y el bosquejo de la función g, ¿no? Y g está definida como menos f de x. Ya como venimos haciendo varios, yo tengo la posibilidad, ¿no? Y como habíamos conversado la otra vez, de ya animarme a dar el bosquejo de g, porque yo tengo la función f, ¿sí? Y a partir de eso sacar todos los datos que ando buscando, ¿no? Como raíz, signo, el crecimiento o decrecimiento de la función. Y eso es a gusto de consumidor. Entonces, una opción, vuelvo a insistir, ya puedo graficar esta función si me doy cuenta. Si no me doy cuenta, esto tampoco en principio es obligatorio, esto lo va a hacer cada uno. Entonces yo voy a decir, bueno, primero voy a intentar determinar bien quién es g de x, ¿no? Entonces para eso voy a decir, bueno, g de x en principio me dicen que es menos f de x. Quiere decir entonces que g de x si yo voy acá a la definición de f de x, cuando acá dice f de x lo puedo cambiar por x. Quiere decir que g de x es menos x. Quiere decir que a la función que le voy a hacer absolutamente todo el estudio analítico que voy a bosquejar es esa que está ahí recuadrada en verde. El otro día creo que también habíamos utilizado GeoGebra, si mal no recuerdo. Les vuelvo a insistir, si usan GeoGebra, usen el clásico, que es el más intuitivo de usar, por lo menos para mí. Pueden usar cualquiera de los que andan en la web. No necesito hacerme ningún usuario, eso es lo interesante. Y claro, por ejemplo, GeoGebra me da la opción, o en realidad lo que voy a hacer es, primero confírmenme que estén viendo toda la pantalla del recuadro con los dos ejes. Sí, está cargada. Sí. Ahora sí, todas ven. Sí. Ahí va. Entonces, acá, la opción acá, voy a escribir la expresión de la función. En este caso f de x igual x. Me la va a graficar. Y voy a escribir la expresión de la que yo quiero hallar, o que me piden determinar. Y fíjense que cuando escribo menos f de x, automáticamente me escribe la expresión. En este caso, particularmente, esta sería la función g. Con lo cual, a partir de acá, por ejemplo, ya puedo decir que la raíz es 0. Puedo además dar el signo, porque el signo, estoy hablando de la recta que está en rojo, a la derecha de 0, es decir, para los valores positivos, la imagen de esta función me queda por debajo del eje de las x. A la izquierda me queda por encima, quiere decir que eso es negativo, 0 positivo, es decreciente la función. Quiere decir que a partir del gráfico puedo, ¿sí?, determinar el estudio. Esto porque ya tengo una información adicional de arranque
que es cómo se comportaba la función f de x, ¿no? Si no me doy cuenta de eso, con los datos que tengo, voy a intentar hallar la expresión de g, voy a llegar absolutamente a lo mismo, pero cuando vaya a hacer el estudio, por ejemplo, ¿no?, de la raíz, en este caso, negro, yo, independientemente del grado que tenga la función, lo que voy a estudiar siempre es la función igualada a cero, es decir, estoy buscando aquellos valores de x para sustituir en la expresión me den cero. Acá me va a quedar que menos x vale 0. ¿No? Acá tengo como dos opciones. Puedo pensar como que tengo el menos 1 multiplicando a la x y pasarlo dividiendo, o directamente para que el opuesto de x me dé 0, entonces también x tiene que valer 0. Esta va a ser la raíz de la función, por lo cual, ¿sí?, por este punto también va a pasar, como ya vimos, la función g. Entonces, bien. Puedo estudiar el signo de g también. Como ya tengo la raíz, ya puedo plantear que el signo de h me va a dar y lo que quiero que vean es que no me cambie la información, ¿no? Aquí, bueno, en 0 vale 0. Acá tengo todas las x posibles. Entonces, ¿quién sería el que está jugando el papel de coeficiente principal? En f, en la función f, era 1, ¿no? Ese es el coeficiente principal de la función f. En g es este menos 1. Quiere decir que es negativo, el que jugaría el papel de a. Cuando hablo de a es porque estoy pensando a las funciones de este tipo de forma genérica, habíamos visto como a por x. Y habíamos dicho que en este caso arranco de derecha a izquierda con el signo del coeficiente principal, en este caso negativo. No se dejen marear con la función f que está en rojo, que está dibujada, ¿sí? Lo que estoy dibujando es la función en verde, es decir, acá arriba no habría función, por eso me da negativa, y de 0 hacia la izquierda sería positiva. Podemos, además, con respecto al, ¿no?, al crecimiento en este caso, o decrecimiento, de vuelta, estoy trabajando con la función g. Una forma bastante económica de anotar el crecimiento es anoto el nombre y voy a hacer especie de flecha indicando si es decreciente hacia abajo, si es creciente hacia arriba, pero en este caso va a ser decreciente porque va a pasar de imágenes positivas a ser 0 y después imágenes negativas. Con lo cual, vamos a decir que acá tendría un más 2. Me quedó una rayita ahí. Esto que tenemos acá en verde, ¿sí?, al igual que habíamos visto en GeoGebra, es la función g. Y lo que le puedo agregar por el dato que me dieron, ¿sí?, para comparar, como la raíz ya la obtuve y me coincidió con el valor 0.
puedo dar la imagen de 2. Es decir, a mí acá en el gráfico, en este punto, de coordenadas 2, 2, lo que nos están diciendo es que f de 2, el x es 2, vale 2. Cosa que era muy cierta, además si sustituíamos en esta función, puedo además calcular cuánto vale, en este caso, que también de 2, es decir, partir del mismo valor de x, en este caso voy a llegar a menos 2. Al final acá va a estar menos 2. Entonces fíjense que en el dibujo, a una función, en este caso era de primer grado, pero lo que puedo decir es que hay un giro, y esta función gira en ese sentido con respecto al eje de coordenadas 90 grados. También lo puedo ver como una simetría con respecto al eje de x, ¿no? Pero lo importante es dar una referencia. Inclusive alguien podría, está muy bien justificado, en este caso, que el giro se da con respecto a lo que originalmente, como la función se llamaba f, le llamamos f de x, ¿no? Cuando grafico la función verde también sería el eje g de x. Pero ¿qué pasa? Si yo lo pienso con las imágenes, fíjense, la imagen de 2 se transformó en la imagen, o se transforma en menos 2 en este cambio. Entonces la pregunta que queda planteada, y que ustedes seguramente van a ver con los casos de segundo y de tercer grado, es si independientemente del dibujo o de la forma que tenga la función, en el momento que me definen una nueva, que pasa a ser la opuesta de, ¿no? Porque en definitiva acá lo que estoy definiendo una función g a partir de f, pero que no deja de ser la opuesta de, a ver si siempre hay como un giro con respecto a x. Lo bueno sería que sí, porque así independientemente del dibujo que tengamos, puedo ya tomar esa conclusión y eso me va a ayudar a, si tengo la información del gráfico, a poder sospechar o encontrar ciertas particularidades de la función, ¿no? Acá estamos jugando con datos de los gráficos y de las funciones que ustedes ya saben hallar y encontrar, pero bueno, a partir del gráfico ver si puedo generar esos mismos datos de otra función. Buenas noches, doña Serra. Acabo de ver que me había escrito en el chat. Yo andaba con la pantalla gigante para poder escribir. Y por ahora lo que estábamos viendo era de esta actividad 1 del 16 del 4, donde yo les doy una función de primer grado, particularmente f(x) igual 1. Defino una nueva y lo que me interesa, vuelvo a insistir, es que me puedan dar la raíz, el signo, el crecimiento y que bichen con respecto a 2, que es el dato que le doy, como qué cambio sufre la imagen de 2. ¿Qué cambio? Estoy diciendo, bueno, en F la imagen es 2, es la nueva que se define, a ver, porque eso me va a ayudar a pensar qué cambios me va a generar esa operación de función con respecto a los ejes. ¿Dudas hasta acá? Sí. Pará, dame un Sí, segundo. G de 2 es igual a menos 2, decís ahí. sí. Porque ahora acá lo puedo ver, tanto acá en esta parte donde estoy marcando con el cursor, vamos a acordar que eso sería g de x. Entonces, si yo sustituyo, es decir, si tengo dudas, sustituyo acá y me quedaría menos 1 por 2. Ahí que g de 2, g, estamos hablando de este gráfico, ¿no? ¿Está claro eso, Patricia?
Y hoy en el chat que hablábamos de que terminabas como diciendo algo correcto, pero medio entreverado, que hacías referencia a viendo que la función la estoy pensando de esta forma, de forma genérica, no importa si se llama F, H, J, P, T, Tito de X, no importa. ¿Sí? La forma general sería A por X. Bueno, cuando yo hago la transformación de acá, que esto queda claro cómo lo hago, ¿no? Lo que hago es vengo a la expresión y sustituyo f de x por lo que vale originalmente. Quiere decir que ahora, en este que quedó acá recuadrado, el coeficiente principal, este a, valdría -1. Ese dato me sirve para hablar del decrecimiento, en este caso de la función, y para completar el signo. Porque vuelvo a insistir, en estos ejercicios que tengo un gráfico, si estoy seguro de lo que estoy haciendo, yo puedo partir del gráfico de G, teniendo una sospecha de lo que sucede, porque independientemente o por lo menos de las operaciones que estamos planteando, porque estoy sumando, ¿no? O restando en general, o multiplicando por algún valor. La forma de la función no varía. Cuando digo la forma, el dibujo de esta función es una recta. Pero no importa si yo lo multiplico por -1 o por 8. ¿Siguen? Si yo hago una nueva ecuación o función, mejor dicho, g de x igual 8 por f de x. Ahí va a agregar la función f de x. Y ahí pasan cosas maravillosas porque f de x en realidad es una recta. Alguien puede pensar que cuando yo haga 8 por x va a ser un efecto, podría decir, resorte, ¿no? Voy a estirar como un poco más algo que tenía comprimido. Pero el dibujo no me queda con huecos. Siempre hay imágenes de que iba a volver a ser una recta. Porque la única forma de transformar esta recta en otro dibujo, ¿qué le tendría que hacer a f de x? Pensaba que es solo x para variar el dibujo. Tiene varias raíces y parábola. Por ejemplo, ¿no? Tendría que tener dos raíces y ser una parábola. Entonces, para eso tendría que elevar al cuadrado x. Entonces, es decir, definir una nueva función que fuera f de x elevada a la 2. Ahí sí le cambio el grado. Si le cambio el grado, cambia el dibujo. Claro. Pero si sigo manteniendo la misma función original, lo que me va a pasar es que va a haber giros, ¿no? Con respecto a x, con respecto a f de x. Bien. Y eso es lo que estamos tratando de visualizar a medida que vamos haciendo ejercicio. La idea es que cuando lleguemos a las de tercer grado no necesitemos tener sí o sí la expresión, porque en algunos casos nos va a ser medio imposible. Bueno. ¿Alguna otra duda de esto? Por ahora no. Mañana te cuento. De las de primero. Bien. La idea es, hoy yo voy a hablar de esto, ahora me voy a ir a otro caso, una de tercer grado particularmente, por 2 o 3 motivos que ya les voy a pasar a comentar, y después voy a hablar un poquito de los dominios. Y después, como siempre, van a quedar habilitados para empezar a jugar con actividades que tengan atrasadas o las que vaya habilitando hoy. Eso a gusto de ustedes. Y a medida que llegan, voy a ir corrigiendo y si necesitan, les voy a avisar por acá y vamos a ir viendo correcciones. Me voy a la pantalla completa si puedo dibujar en este caso y así hago algunas aclaraciones puntuales. La primera es, y si quieren por ahí lo pueden anotar, en todos los casos de función de tercer grado, la expresión de la función que no se las di originalmente en la letra es esto que vemos acá, que es -1/2
por x más 2 al cuadrado por x menos 3. Acá lo que tengo es la descomposición factorial de esta función, ¿no? Este cuadrado que está acá me lo indica esta raíz doble. Que acá sea más 2 es para que efectivamente menos 2 sea raíz. Fíjense que cuando yo sustituya mis x por menos 2, este término que está elevado al cuadrado va a ser el que va a valer 0. Eso me permite que independientemente de por qué lo multiplique, el resultado final es 0, lo cual me garantiza que f de menos 2 es 0, entonces menos 2 es raíz. Lo mismo con este 3. Acá es una raíz simple porque hay cambios de signo, ¿no? Capaz de ser negativa a ser positiva. Y lo mismo, esta notación, es decir, el opuesto de lo que valga la raíz, me está asegurando que este término que está acá, cuando x valga 3, va a ser 0, no importa quiénes acompañen. Eso me habilita a tener la certeza que f de 3 vale 0 y por lo tanto es raíz, como muestra el dibujo. Si sustituyo cuando x vale 0, efectivamente me va a dar 6, pero cuando les copié en la letra del problema, a f de 1 le di el valor 16, cosa que no es cierta y se ve que se me chispoteó cuando pasé a ese papel. ¿Ah? Este error lo tengo en todas las fotitos que le subí en los de tercer grado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Entonces, voy primero a intentar ayudarme con el gráfico, ¿no? Entonces, primero voy a ver si les comparto. Voy a ir a GeoGebra. Sobre todo como es el primero para que eso nos ayude visualmente a ver qué es lo que andamos buscando. ¿No? Mientras va cargando acá. Voy a esperar a ver si copio. Ya me toman un mate mientras carga. ¿Ya están viendo la página de GeoGebra? Sí, me está cargando. Vale, avísame, Mariana. Ok. Todavía no sé. Ahí. Gol. Aldana, escribime si... Está, genial. Entonces me voy para ahí. Dijimos. Esto es menos... Opa, menos un medio. Lo vamos a multiplicar x más 2. Con el teclado, voy a venir a este que tiene un cuadradito a la 2 y voy a poner a la 2 y ahí lo va a elevar. Y acá tengo que poner x menos 3. Vamos. En principio voy a borrar esta función. Entonces acá y voy a achicar un poco para que vean que efectivamente tiene el dibujo que teníamos en la letra del problema, pero acá voy a ponerme f de 0 efectivamente valía 1, valía 6, perdón, como había, pero f de 1 corta acá el 9. Y no me pregunten por qué les copié 18 en la letra del problema. Ahora, teníamos una función h que está definida como f de x
En este caso, voy a regresar para no copiar, porque así no me voy para la página. -1. Y vieron que hay en lugares que es casi imperceptible el movimiento. Entonces, vamos a agrandar un poquito más. Tal vez si yo siguiera acercándome, ¿no?, podría encontrar de un poco más forma certera. Primero, el gran cambio que va a tener es que ahora voy a tener 3 raíces. Una apenitas cerca de 3. Esta a -2 doble al caer un lugar, digamos, o aparentemente al caer digo al caer porque acá le estoy restando 1, ¿sí? Va a tener estas 2 hermosas raíces, pero el dibujo, en líneas generales, se va a mantener. Si, por ejemplo, y aprovecho acá, la imagen de 0 cae en un lugar. Acá se ve la unidad. Y al ser una parábola, no se mantiene esto ¿no? Fíjense acá, parecería que cae un poco más, pero en todos los lados lo que voy a hacer es a la imagen que me daba F le voy a restar 1 a cada una de ellas. El dibujo en líneas generales, ahí, se va a mantener, ¿no? La curva va a mantener las propiedades que tenía la función originalmente. Acá me vine de vuelta. Quiere decir que, como ya nos quedó en violeta, podría decir que me va a suceder algo parecido a lo que tengo acá. Estoy dibujando, donde dibujé en violeta, va a ser la función h. Porque fíjense, a f de x lo que hago es restarle una. Y todos estos que tenía acá dibujados eran mis f de x. Entonces, si ahora lo razono similar al que hice recién, es decir, quiero encontrar una expresión a partir de la cual poder estudiar y ver cómo se comporta la función, en principio yo tendría que decir que h de x sería lo mismo que todo esto que tengo acá, menos 1/2, por x más 2, s más. Perdón, Marone, ¿de dónde salía ese -1/2? Capaz que Menos todo lo que 1/2, esto te lo doy yo en la letra, así como en el otro caso, era f de x igual a x, ¿sí? Esta expresión que está acá Sí, sí. es la que me generó este dibujo. Ok. ¿Ah? Pero es algo que, digamos, viene en la letra, viene en el dibujo. Pero ese Yo puedo menos llegar a... no tiene ninguna razón
tener alguna razón, pero es importante saberla. ¿El menos un medio? Mm, Porque te escuché cortar. un medio. ¿En qué lo estoy viendo en algo? Tendrá que ver simplemente una fórmula. Es el A. En este caso, es el coeficiente principal. En el gráfico, el coeficiente principal, independientemente del grado, no aparece nunca. Ese menos un medio me da la información de acá a la derecha de cómo arranca la función, por ejemplo. ¿No? Si tuviera que hacer el signo. Ok. No aparece en el ejercicio. Si yo, pobre mortal, no sé si se dan cuenta que encontré como una especie de lápiz. Si yo, pobre mortal, tuviera que encontrar eso, por ejemplo, me voy a apoyar en por el dibujo, yo lo que podría decir es que f de x es a por x más 2 a la 2 por x menos 3. Ujú. Si no tuviese este recuadro acá, si no tuviera la función f de x, ¿no? Que en la letra yo no se las di en este caso. Pero si yo no lo tuviera, esta función f de x es la misma que tengo dibujada acá en rojo. Sí. X, el menos 2 raíz doble y opuesto. ¿Sí? Y voy a usar, por ejemplo, f de 0. Porque acá tengo f de 0 Igual 6. igual 6 y f de 1 igual 9. ¿No? Voy a usar f de 0. Ese 9, voy a insistir en el dibujo original que les dejé en el ejercicio, está mal. Pero si yo sustituyo todas las x por 0, me queda a por 0 más 2 a la 2 por 0 menos 3. Este primer término, 0 más 2 a la 2, estamos de acuerdo que da 4, ¿no? No se va a ningún lado. Me queda a Claro, sí. por Sí, es muy 4 chiquito. por Sí. menos Menos 3. 3. Todo esto, según lo que dice el gráfico, igual 6. Quiere decir que 4 por, este era un 3, que no me quedó mucho. Ahora sí, un poquito mejor. Me quedan que menos 12a vale 6. Quiere decir que a es 6 dividido menos 12. Ojo acá, que la confusión a veces de cuando vemos este tipo de divisiones termina diciendo que valen 2. Pero se acuerdan que habíamos visto cómo simplificar fracciones, ¿no? Divido entre 6, en este caso, tanto al numerador como al denominador. Los dos están en la tabla de 6. Acá lo simplifico particularmente porque lo voy a precisar. No me puedo olvidar de esto. Pero 1 dividido menos 2 es lo mismo que menos 1 dividido 2. Que inclusive en este caso es lo mismo que menos 0,5. Estos para obtener mi punto de arranque, ¿no? Porque yo necesito sustituirlo acá para poder. Yo quería hallar H. Pero en este caso tuve que transpirar. No voy a hacer esto en el resto de los ejercicios cuando me aparece la misma función porque ya la tengo. No la voy a aprovechar ese dato.
Y como acá era H, ya habíamos hecho una G, supuestamente. Que fue medio original con los nombres que le fui poniendo. Entonces, de haber estudiado eso, yo esto ya lo debería de tener. ¿Sí? Como no lo tenía, lo puedo hacer en el primero que haga. La idea es, en este tipo de ejercicios, pues no lo repita. Ya lo tenemos hecho, pero ahora f de x es un medio por x más 2 a la 2 por x menos 3 menos 1. El 1, 1. Pero como esto, sobre todo este menos, me obliga a tener que hacer cuentas acá. Pues, las voy a hacer. H de x, aquí va a ser el menos un medio, vamos a dejarlo para el final. Ahí lo pueden trabajar, en este caso, como menos 0,5 si prefieren. Acá tengo que hacer x más 2 por x más 2, ¿estamos de acuerdo? Estos serían tres términos. X más 2 por x más 2 por x menos 3. Voy a elegir desarrollar x más 2 al cuadrado, particularmente además, cuadrado de binomio, esto ya sé que es x a la 2 más 4x más 4. Es decir, esto que acabo de escribir acá, x a la 2 más 4x más 4, es el resultado de x más 2 a la 2. Y esto lo tengo que multiplicar por x menos 3. Y le tengo que restar 1. Quiere decir que h de x es menos un medio x a la 2 por x, x a la 3, x a la 2 por menos 3, me da menos 3 x a la 2, 4x por x, me da más 4x a la 2. 4x por menos 3 me da menos 12x. Y me falta este último 4 destruir. 4 por x, 4x. Y 4 por menos 3 me da menos 12. Ojo, no te entusiasmen acá a escribir menos 1, porque todo esto me falta multiplicarlo por un medio. Particularmente, además, si puedo reducir, esto me va a quedar que h de x es un medio, único término con x3, es este, aunque así que esto va a quedar menos un medio x a la 3. Esos dos son los términos de segundo grado, quiere decir que eso me queda x. Entonces, esto va a ser, que esto era menos un medio x a la 2. Estos de acá me quedan menos 8x. Y menos por menos me da más 6. Que ahora sí le puedo restar este, que tengo ahí. Entonces, si me permiten, ya le ponemos más 5. Esta es la hermosidad de h de x. No tiene raíces evidentes, ni cerquita, lamentablemente. Entonces,
yo podría llegar a estimar, ¿sí? O a intentar encontrar una aproximación de las raíces. Primera cosa que puedo hacer además es, a esta le voy a llamar alfa, a esta que está acá, para ser bien original, le voy a llamar beta, si le voy a pedir ayuda a las letras griegas, y a esta le voy a llamar gamma. Alfa, beta y gamma serían las raíces de la función, en este caso h. ¿Sí? Vuelvo a insistir, yo podría estimar una aproximación de sus valores. En principio, por ejemplo, gamma, esta que está acá, que no es 3, ¿no? El 3 correspondía a este punto. Sé que va a estar entre 1 y 3. ¿Por qué? Fíjense que f de 3 era 0. Quiere decir que h de 3, ¿cuánto va a valer? ¿Necesito sustituir acá? Espero que no. Porque voy a ir a su definición original. Va a ser f de 3, que era 0, menos 1. Quiere decir que h de 3, particularmente lo que me interesa es que la imagen es negativa. Quiere decir entonces, y me fijo en el 1, la imagen de 1 era 9 en f. Quiere decir que h de 1 va a ser particularmente 8. ¿Y todas están entendiendo de dónde saco el menos 1 y el No. 8? No. Bien. Voy a borrar esta parte de acá, ¿está? Así no me voy de esta diapositiva. La opción menos barata para hallar h de 3 sería ir a esta última expresión que tengo acá y sustituir la x por 3 y hacer todo ese cuenterío. ¿No? Esa es la opción menos barata. Es decir, voy a gastar más tinta o más grafito. Ahora. Quedó muy grueso. Vamos acá. H de 3, según lo que me definieron acá, también tengo esta posibilidad, porque estamos de acuerdo que a esta hermosidad que tengo acá, que voy a recuadrar como H, a esa cosa preciosa que llegué gracias a que sustituí acá F, es esto que tengo aquí, le resté 1, empecé a hacer cuentas y llegué a esta cosa preciosa. ¿Sí? Ahora bien, esto que está acá y esto que está acá son exactamente lo mismo. Entonces, si me dan a elegir, h de 3 es f de 3 menos 1. ¿También me seguís, Patricia? Y el resto, obviamente, ¿no? Pero Patricia creo que fue la que preguntó que... Ahí estamos de acuerdo. ¿Cuánto vale f de 3? Y mira el gráfico, es 0. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Quiere decir que h de 3 lo puedo reescribir como 0 menos 1. Quiere decir que entonces h de 3 es menos 1. Sí. Si hago el mismo razonamiento h de 1, voy a escribir 3, acá escribo 1, voy a llegar a que f de 1 menos 1. Y f de 1, lo tengo acá, vale 9. Entonces al restarle el 1 de acá, es que aseguré que valía 8. ¿Ahí estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende de dónde saco esos valores? Los saco porque tengo esa información en el gráfico de f y me permite hacer mucho menos cuenta que estar acá haciendo cálculos. ¿Y por qué me interesan estos dos particularmente? ¿O por qué fui a 3 y a 1? Fui a 3 y a 1 porque veo que en la gráfica violeta el 3 efectivamente me quedaba negativo por debajo del x y h me quedaba positivo. Entonces, este gamma que ando buscando, damas y caballeros que viajan en este medio de transporte, hoy particularmente damas, ese gamma que estoy buscando, por ejemplo, podría decir que aproximadamente gamma, acá, podría decir que gamma aproximadamente vale 2. ¿Quiere decir que 2 es la raíz? No, no. Tiene que andar cerquita del 2. Porque en 1 la función es positiva. Y en 3 la función se hace negativa. Entonces puedo decir que 2 es una bastante buena aproximación. Claro, estoy a 1 de equivocarme. Porque yo ya sé que si al 2 le quito 1, estoy en 1. Y ahí no es raíz seguro. Si a 2 le sumo 1, estoy en 3. No es raíz de 1. Seguro, perdón. Quiere decir que mi margen de error es 1. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar si puedo achicar ese valor o aproximarme al valor gamma. Que no es una raíz evidente, pero entonces voy a intentar aproximarme. ¿Sospechan qué voy a hacer con lo que estoy copiando ahora? Que lo que estoy copiando son los coeficientes de la función h. Ruffini. Ruffini. ¿Quién va a ser mi candidato para este Ruffini? A raíz. 0. No. 2. 2. Es 2. Porque es el número que yo sé que está más cercano a la raíz de esa gama que no conozco. ¿Me siguen? Entonces voy a decir, bueno, va a ser 2. Si tengo suerte acá, al final me va a dar 0. De lo contrario acá, o me dará un número positivo o me va a dar un número negativo. A por ellos. Este un medio lo voy a bajar tal cual. El que lo quiera hacer con menos 0,5. 2 por menos un medio me da menos 1. Menos 1 son 2 mitades, ¿verdad? ¿No? Una unidad son 2 mitades. ¿No? Tengo una tableta de chocolate, la parto a la mitad, tengo dos mitades. Sí. Rompiendo una tableta de chocolate. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué necesito mitades? Porque este es una mitad. Entonces, menos una mitad, menos 2 mitades, esto me da menos 3 mitades. Todo esto lo podemos hacer con la calculadora, obviamente, y con los decimales,
pero como este programa después sale en vivo para Etiopía, ahí tengo la suma de menos 1/2 y menos 1. Ah, pero ahora tengo que multiplicar por 2. No pasa nada, porque menos 3 por 2 es menos 6. Y menos 6 dividido 2 me da menos 3. Con lo cual, esta otra suma acá me da menos 11. Acá ya no tengo fracciones, gracias a Dios. 2 por menos 11 me da menos 22. 5 positivo más menos 22 me va a dar negativo. Particularmente, si no ando mal, menos 17. Quiere decir que H de 2 me dio menos 17. ¿Ahí me van siguiendo? Sí. La pregunta del millón. ¿Quién va a ser mi nuevo candidato a gamma? Porque 2 ya descubrí que no es. Que arranqué sabiendo que estaba entre 1 y 3. Lo calculamos sabiendo que H12 menos 17 puede ser. Y entonces, Mariana, arrancamos sabiendo que estaba entre 1 y 3. Entonces calculé el de 2. ¿Sí? El de 2 me dio negativo. Entonces, ¿entre quiénes dos va a estar mi nuevo gamma? ¿Entre 1 y 2 o entre 2 y 3? 2 y 3. ¿Por qué entre 2 y 3, Patricia? Porque es cuando se empieza a poner negativa la cosa. Entonces no tendrías raíz. ¿Me seguís? Entre 2 y 3 sigue siendo negativa. Vos para Sí. poder afirmar que exista una raíz precisás uno negativo, imagen, y otra imagen positiva. Como de arranque la imagen de 3 era negativa y la imagen de 1 era 8, de ahí que mi candidato fue el 2, el que estaba entre estos dos. Pero ahora obtengo que la imagen de 2 es negativa. Entonces, al que Va a voy ser a del 3. descartar es a este, al 3. Ah, Este nuevo gamma de existir, puedo decir que vale 1,5. Y esta aproximación es mejor que la que tenía anteriormente, porque antes estaba a 1 de error. Ahora estoy a 0,5. Y podría seguir probando. No quiere decir que en algún momento encuentre el 0. No lo sé eso. Pero sí cada vez puedo ir aproximando, y dependiendo cuál sea mi problema real al que responde esta función, es que yo puedo quedarme conforme con alguno de estos dos. Capaz que con esa, sabiendo que la distancia es de 1, ya me serviría como una buena aproximación el 2 como raíz. Tengo que tener claro que no lo es, que la raíz va a andar cerca de él. Pero no, en ese caso lo que sí también estoy dominando, que era que no podíamos, en algunos casos, cuando hacíamos cuenta y aproximábamos en matemática, en otras asignaturas ustedes aproximan y tienen una unidad de medida. Pero cuando yo aproximo una cuenta que estoy haciendo, no sé si me estoy alejando mucho o poco de cuál es mi margen de error, que se llama. Acá, cuando tengo una función y tengo los datos, no perdamos vista que esto surgía a partir de una función que yo tenía, dada, y me generaban otra. Si bien no puedo dar con exactitud la raíz, puedo tener una idea de por dónde andan mis raíces. Y además puedo saber hasta cuán equivocado estoy. Porque en definitiva, eso es el margen de error. Es saber máximo por cuánto le estoy errando. Si me quedo en 2, máximo le estoy errando por una unidad.
hallé la imagen, puede existir, me dio negativa, entonces descarté el que era negativo. Porque entonces entre estos dos valores de x, es decir, entre 1 y 2, es que tiene que estar mi nueva raíz. Mi margen de error ahora es 0,5. ¿Se ve eso? Porque si yo de 1,5 le quito 0,5, estoy en 1. Imagen positiva. Y de 1,5 avanzo 0,5, estoy en 2. Imagen negativa. Estoy con esto. Y como yo sé que el corte ahí va a estar la raíz, lo que hago es como tratar de acotar. Vuelvo una vez que acote, me va a quedar más que bueno. Inclusive, esto lo estoy usando de ejemplo, inicialmente si llegan a esta expresión de acá y no tiene raíces evidentes, le ponemos alfa, beta y gamma, porque ahí ya puedo dar el signo, el gráfico ya lo di. ¿Queda claro eso? Sí. Esto aproveché la información que tenía y de herramientas que tenía para ver si puedo acotar. Bueno, si entiendo que sea el problema, me sirve o voy a saber con cuál me quedo. Porque no siempre tendré la certeza de poder encontrar la raíz. Como acá no hay fórmula y este particularmente no tiene raíz evidente, me genera esos problemas. Lo que sí en el disco duro, esta formulita de acá, este f de x, es el mismo en todos los ejercicios que tienen esta función ahí escondida. Ojo, vuelvo a insistir con acá es 9 y no 16. Y ahora, para yo callarme un poquito y que ustedes empiecen a jugar, vamos a hablar un poco de los dominios. Hasta el momento no nos detuvimos mucho en el dominio, porque básicamente todo lo que me estaban pidiendo existía. Es decir, las cuentas, cuando son funciones polinómicas, primer grado, constante, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, grado 17, siempre existe una imagen, es decir, siempre voy a poder llegar al valor, ¿sí?, que estoy tratando de encontrar. Ahora bien, va a haber funciones, ¿sí? Va a haber funciones que van a estar dadas o van a aparecer visualmente una división. Y más allá de que trabaje como funciones, por ejemplo, estoy hablando que cualquier expresión que tenga esta forma A dividido B, eso va a existir siempre y cuando B no sea 0. A no importa quién sea, pero B no puede ser 0. ¿Por qué? Porque no podemos dividir entre 0. Entonces, imagínense que voy a tener una función que va a ser x dividido x más 2. Lo primero que vamos a hacer ahora con estas funciones es estudiarle el dominio. ¿Cuándo esto va a existir? Esa es la pregunta que me voy a hacer. Ah, va a existir siempre y cuando x más 2 no sea 0. No sé. Divino. ¿No? Es decir, el que está jugando el papel de B. Para encontrar ese valor, lo que voy a hacer, ¿sí?, para encontrar ese valor, lo que voy a hacer es cambiar ese desigual, inclusive ya lo podría trabajar como un igual. Voy a hallarle la raíz a lo que me queda aquí, en este caso x más 2, que va a ser x igual menos 2.
Y voy a decir que el dominio de mi función f, es decir, aquellos valores de x que efectivamente tienen Dame un imagen. segundo más. Dale. X más 2 no es 0. Es que yo necesito que sea distinto. Pero para Entonces, ¿por encontrar qué es. ¿y por qué igualamos? Porque para encontrar cuál valor es x, yo lo que herramienta que tengo es una ecuación con una igualdad. Entonces lo voy a igualar a lo que quiero que sea distinto. Ah, está. Entonces el que voy a encontrar es el único que no me sirve. ¿Seguís la lógica, Patricia? Sí. Lo podría trabajar con un distinto, no pasa nada. A la hora de definir el dominio, te voy a terminar escribiendo lo mismo. Me van a servir todos los reales. Menos, en este caso, El menos 2. llave, el menos 2. Joder. Llave. Si fuera de segundo grado, sacaré, si tiene, dos raíces. Si fuera de tercero, lo mismo. Pero la forma de encontrar, porque los distintos son la gran mayoría ahora que escribí el dominio, ¿no? Sí. Son mucho más los distintos que el que es igual. Entonces, voy a encontrar a ver cuál es justo el que no me sirve. ¿Se entendió esa lógica? Sí. Gol. Después, otra de las cosas que tenemos y ya hemos visto son las raíces cuadradas. Sobre todo cuando estudiamos Bhaskara, vimos que las raíces cuadradas tienen un pequeño problema de existencia. Y es el siguiente. Una raíz cuadrada, algo con forma de raíz cuadrada, y particularmente hablo solo de las raíces cuadradas. Después no importa qué forma tenga, ¿no? Si de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, el grado de A, no importa. Pero una raíz cuadrada va a existir siempre y cuando, ¿cómo tiene que ser A? Tiene que ser o positivo o cero. Quiere decir que si mi función está dada como una raíz cuadrada de algo, lo primero que voy a estudiar es una inecuación. Entonces ahí, esa inecuación me va a dar un resultado y anotaré como dominio el conjunto resultado de la inecuación. ¿No? Iré acá voy por las negativas, ¿entiendes? Voy a buscar aquel que es el que no me sirve en la división. Acá, como es una inecuación, resuelvo la inecuación que tenga y termino escribiendo como dominio, ¿no? Las x que pertenecen a los reales tal que x pertenece y escribo el intervalo que me esté sirviendo. Igual, hoy lo que me interesa empezar a plantear es que quede nuestro disco duro y recordar cuándo es que tenemos problemas de existencia. De a poco después van a ir trabajando con ese tipo de funciones. Y ahora, espero que no haya desmayos, porque otra cosa que nos genera problemas que son los logaritmos. Ahora bien, lo primero que voy a decir es que los logaritmos son números, ¿no? Logaritmo de A en base B es un numerito. Ya vamos a ver cómo está definido. Para seguir con la misma lógica, vamos a ver, bueno, ¿cuándo existe logaritmo de A
en base B. Se deben cumplir 3 cosas para que este número exista. La primera es que A sea positivo. Estrictamente positivo. Si es 0, no existe. Que B también sea positivo. Y además que el número B no sea 1. ¿Se cumplen estas 3 condiciones al mismo tiempo? Este logaritmo existe, ¿no? Esas son las condiciones de existencia de un logaritmo. Ahora, esto tiene sentido. ¿Por qué? El logaritmo de pedirle estas condiciones, el logaritmo de A en base B, si existe, me va a dar un numerito que llamamos C, que verifica lo siguiente. Y esto funciona para un lado y para el otro. El número B elevado a la C le tiene que dar A. Y ojo con esto. Lo que acá estamos diciendo es que hay una relación entre el logaritmo de A en base B y esta potencia de B a la C. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Fíjense, está buenísimo que A y B sean positivos, porque eso nos evita un problema. Porque que si yo miro esta definición, B es la base, A es el resultado final, entonces lo que me estoy asegurando con estas dos condiciones de existencia es que voy a arrancar de un número positivo, que lo voy a elevar al cuadrado, a lo que fuese, y si yo lo que estoy arrancando es un número positivo, el resultado final es positivo. Me evito los problemas de regla de signo. ¿Ah? Que más que menos, que menos. Acá estamos hablando que B es positivo y que el resultado final de esta potencia que tengo acá en juego también. ¿Y por qué le voy a prohibir a B ser 1? Porque si B fuese 1, no tengo cómo hallar el C. Puede ser cualquier cosa. ¿Se sigue? Porque 1 a la 3 es 1. 1 a la 2 es 1. Por eso estas prohibiciones. Estas dos, para no tener después problemas de más por menos por más, en una potencia. Eso me asegura todo positivo, multipliquen. ¿No? Y las que asustan más que el logaritmo, que siguen siendo logaritmos, son las del logaritmo neperiano, que suena como para un nombre de murga joven. Hoy en vivo, logaritmo neperiano. Ahí le estoy pidiendo a B que valga E. Es un número que el señor Euler descubrió que vale 2,7 y un montón de cosas más. ¿Ah? Que lamentablemente no existe una fracción que lo represente. Entonces ahí tuvimos que bautizarlo. Y como cuenta la leyenda que Euler lo descubrió, pero este número es más o menos como aquel que le llamábamos pi. 3,14, después decíamos, bueno, hojillas, no es 3,14, pero pi aparece en todas las circunferencias del mundo. Este número maldito aparece en un montón de lugares de nuestra naturaleza, mundo real, ¿sí? Desde que el mundo es mundo y lo estudiamos. De ahí que reciba un nombre en particular. Cuando B de este número E, entonces los matemáticos decidieron escribir O con una L mayúscula y A, pero que esto significa exactamente lo mismo y lo que me estoy ahorrando es escribir log de A en base E. Y en nuestra calculadora, y a veces también por eso surgió esta anotación, se suele anotar como ln de A. Yo con todo lo que me cuesta escribir acá voy a optar por esta anotación cuando lo tenga que hacer. ¿Sí? Pero por una cuestión de... Significa lo mismo. Quiere decir, acá la única condición es que A sea positivo.
¿Por qué pasé de 3 condiciones a una sola? Porque las de B, como ya sé cuánto vale, ya tengo asegurado que es positivo y ya tengo asegurado que no es 1. Y si a este número, esto es una E, digo que es C, y aplico la definición, como acá, es decir, si digo que el logaritmo de A vale C, eso me implica, vale para un lado y para el otro, que el número E a la C vale A. Y como les decía, como este número aparece y se relaciona en varias cosas de nuestro mundo maravilloso real y tiene unos juegos muy interesantes, me permite escribir de una forma abreviada números extremadamente asquerosos de por sí. Y básicamente con eso son con los problemas de existencias que nos vamos a encontrar de ahora en más. ¿Ah? De esto, chiquilinas, hay la primera hojita del día de la fecha, es un resumen de todo lo que vimos de los dominios, ¿no? Y a partir de ahora me callo, estoy acá hasta las 10, voy a habilitar una actividad, particularmente sabíamos del gráfico de la función, la imagen de -2 en F, ¿no? Ujú. El gráfico original, que es raíz, entonces la imagen es 0. Ujú. Teníamos además la imagen de 0, que era 6. Tenía además la imagen de 1, que era 9. Y la imagen de, de 3, que era la otra raíz. Entonces, como h de x está definida como f de x menos 1, imagínate si cuando x, yo lo que hice fue esto. Bueno, si x vale 1. Entonces, h de 1 va a ser lo que valga f de 1 menos 1. Estoy aplicando la definición, digamos, tal cual me la daba la letra de h. Independientemente después de lo que me dieron los coeficientes que los pudimos hallar. ¿Me seguís hasta ahí, Mariana? Sí. Estoy aplicando acá la definición. Y estas de acá, imágenes del gráfico de la función que tenía acá dibujada. ¿No? En 3 una raíz, en -2 otra raíz, en 1 valía 9, en 0 valía 6. Ujú. Entonces, cuando yo quiero hallar h de 1, voy a decir, bueno, h de 1 que va a ser igual a lo que valía f de 1, es decir, 9, menos 1. Entonces, h de 1 vale 8. ¿Por qué? No, esa es la parte que no entiendo. El 1, ¿de dónde sale? El H de 1, ¿de dónde Me, sale? la- me lo, me lo definió la letra del problema. A ¿Cómo? ver, la letra del problema me define h de x igual f de x menos 1. Este primer 1. ¿De dónde sale este 1? Porque lo tengo acá. También en la letra, en el gráfico. Está, ahí Parti- es F. F de 1 está. Está, elegiste un F y lo sustituiste. Está, claro, y elegí particularmente
de los F que tengo información según el gráfico que me dieron. Elegís uno al azar y te digo que h de 1 es 8. Claro, en realidad, ojo que no es tan al azar, ¿no? Menos 2, 0, 1 y 3, vos los Tan tenés cero. en la letra del problema. Claro, claro. Es decir, este lo elijo porque es Son raíz. raíz, este también. Y Sí, esos datos son el gráfico. Por ejemplo, no elegiría 5. No tengo ni idea cuánto le F 5. No tengo ahí el dato en el gráfico. ¿Me seguís, Mariana? Si vos te fijás en la letra del problema. al azar de las imágenes que tenés, digo, de la información que Claro. tenés. Sí. Y en realidad jugué con 1 y con 3 porque la nueva función visualmente en 1 me daba una imagen positiva y si yo hacía h de 3, que como es a la imagen de f restarle 1, me quedaría 0 menos 1. De ahí que esta me dé negativo 1. Ujú. Que lo que me interesa es, acá tengo una negativa y acá tengo una positiva. Entonces, los que me interesan son este valor de x y este otro. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga y por eso me vine acá para limpiarlo, vamos a decir, negrito. Cuando yo tenga mis x, que acá tenga el 1, en 1 vale 8, que es positiva. En 3 vale menos 1, que es negativa. Entonces lo primero que dije, bueno, acá en el medio yo tengo esta raíz. Claro, pero no sé quién es. Entonces el primero que dije, puede ser 2. ¿Me seguís en esa lógica? Sí. Claro, después cuando hicimos el 2, Si lo usamos como raíz y como había un resto, no puede ser, porque no vale y 0. como el 2 me dio negativo, por eso vuelvo a Sí. descartar después el 3. Porque el 2 entonces está acá a la izquierda. Fíjate que esto vendría negativo y pasaría positivo. Entonces, como cuando sustituí de vuelta la x por 2, me dio, vamos a escribirlo acá, me dio menos 17. Entonces el 2 está a la derecha de ese número. Entonces, ¿qué hace? Cuando vuelvo a la segunda aproximación, digo, el 3 ya no me sirvió. Entonces, este puede ser 1,5. Estaba mirando el Claro, signo, tiene más sentido. Sí. porque a eso estoy jugando y esto los elijo porque tenía la información en el gráfico, digamos, original. Porque Siempre como no, tengo que decir, siempre, perdón, siempre hay que decir a qué nos aproximamos. O sea, y hay que probar estaría con uno bueno, y si te tenés fe. Y si no está muy, porque acá yo tuve una suerte bárbara, ¿no? Me quedó entre 1 y 3. claro. Si la distancia hubiera sido entre 1 y 8, y capaz que de ahí me aproximo un poquito más. No, porque también va a estar dado por eso, por la distancia que tenga entre los dos valores que tenga el juego. Y si vale la pena. Si ves que no, lo dejás, le llamás alfa, beta y gamma, como hicimos, y lo dejás. Porque yo puedo presentar el estudio y dar como datos generales, ¿no? Alfa, beta. Lo que sí estaría bueno dar como información. Acá yo doy la información que doy acá, es que alfa sería el menor, beta el término del medio, y así sucesivamente. Entonces, capaz que acá en alfa, decir que va a ser menor que 3, que 2, dependiendo del dato que tengas.
¿Sí? Ujú. Por ejemplo, mirando las funciones, aunque no tenga el gráfico, alfa va a ser menor que este menos 2. Porque este menos 2 era la raíz doble. Cuando Claro. bajó la función, entonces en realidad menos 2 quedan entre estos dos valores. Sí. A ver que es -1, ¿no me lo indica eso igual o no? No tiene nada que ver. Que menos 1 capaz que habría que hallarle la imagen a menos 1. Pero habría que hallárselo en la expresión en un medio. Capaz que visualmente, yo estoy que no estoy mirando en GeoGebra, que me puede dar una aproximación mayor, ¿me seguís? Con mi bosquejo así, me animaría a decir que alfa es menor que menos 2. Es decir, que por acá está menos 2, eso seguro. Ahora, que acá esté menos 1 y no esté acá, no me animo. Ahí capaz que habría que jugar con las aproximaciones y ver qué puede pasar. O tener, por ejemplo, GeoGebra que me permite como visualizar mejor. Por ejemplo, la Claro. imagen de 0 va a seguir siendo positiva, ¿no? Porque me va a quedar en 5. Y yo me animo a decir esto. Beta está entre menos 2 y 0. No sé si al menos 1 dónde lo ubico. ¿Me seguís Sí, a no, lo que yo voy? decía el -1 de la expresión en sí, porque es f de x -1, o sea, ese -1, pero igual no es, ¿cómo se dice? O sea, no es constante, ¿no? Porque cuando pega la Este número curva, sí. no respeta eso. No. Es constante este menos 1. Es decir, a cualquiera de las imágenes que tengas en F le vas a restar esta constante. Eso es cierto. No Ah, me importa quién sea X. Lo que sí me importa es a la imagen que te dé F, lo bajás un lugar. ujú. Ok, bien, bien, gracias. No borres eso, profe. Voy a hacer el ¿No? signo ese. Lo dejo ahí, ¿está? Sí, gracias. Marita, ¿Qué haces? ¿todo bien? Escuchá, cuando termines con eso, avisá, así pregunto otra cosa. No, tranqui, dale, ya está. ¿Posta? Sí, ya lo copié, Dale, ya está. dale, beso. Ya. Chao. Marone, are you ready? Hola Patricia, dame un segundo y ya vengo por acá. Dale, tranquilo. Te escucho genial y te... Hagamos esto.
Dígame. Hola, Marona. Nada. En mi retraso quiero entender algo. Diga. Estoy en actividad 2 del 16 de abril. Déjamela buscar. Actividad 2 del 16 de abril. Déjamela buscar así veo bien de qué estamos hablando. Actividad 2 del 16 de abril. La que dice, nos da f de x igual x y te pido que vos analices h de x. Igual f de x más 1. Sí, Entonces, f de x es igual a 0. no. 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 F de x igual a 0, no. O repetime la frase, porque se me cortó en f de x igual 0. O sea, mi planteo sería h de x igual 0. No. Vos tenés que h No. de x, para cualquier x que vos te tomes, es f de x más 1, dijimos, ¿no? Más 1. Mi f de x es que No. Y cuando x f de vale 2, x, también va a ser 2. f de x, exacto. ¿Ah? Entonces, Entonces es 1. ¿quién es 1? Yo qué sé. No ¿Cuánto vale sé. f? ¿Cuánto vale Y f? ya. Pero lo que estás mirando acá en el pizarrón, ¿cuánto vale f de x? Ah, ahí voy. F de x. Vale, cuando f de 1. x. F de x. ¿Cuánto vale f de X x? de x es x. Vale x, ¿no? F de x vale Sí, x. ¿Vale? sí. X. Quiere decir que esto que está acá, cuando lo tenga que sustituir por algo, ¿por qué lo voy a sustituir? Por x. Por x. X más qué? X más 1. Ah, Entonces, h de x para x más 1. es x más 1. Ahí va. Y no te confundas después cuando vos tenés datos. Cuando digo datos, por ejemplo, del gráfico de estos, creo que yo les di dos. Di f de 0 que vale 0, ¿no? Porque es la Sí, raíz. Y les di que f de 2 es 2. vale 2. ¿Ah? Entonces, si yo quiero hallar, por ejemplo, con esto, h de 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a f de 0 más 1. Pero acá ya estoy en un caso particular, no en h de x. Estoy en h de 0. Estoy hallando la imagen del 0. Entonces a esto que es igual. Pero la lógica, cuando digo la lógica, de sustituir, ¿quién es f de 0? Según esto, 0. Más 1. Entonces, h de 0 vale 1. Pero la diferencia entre lo que hicimos acá, que estamos hallando la expresión de la función, y lo que hago acá estoy en un caso particular. ¿Cuándo? Cuando x vale 0. Cuando pienso en la expresión no le doy ningún valor a x. ¿Se entiende eso, Patricia? Entonces vengo acá a ver a qué es la formulita. Es x, entonces f de x, pongo x. Y le sumaré o No, haré lo...
lo que me da. Está. ¿Está claro eso? Sí. Gol. Está. Efectivamente. El de H Bien. es una gráfica, una función afín. Segundo, ni de tercer grado, es más, no está definido el grado para ese tipo de funciones. Esa es como la primera aclaración. Entonces, ahí, primero voy a estudiar el dominio, que en realidad ya lo vimos, simplemente lo voy a plantear y voy a escribir. Pero me voy a agarrar esa parte porque es la misma que hace un ratito estábamos jugando. Habíamos dicho que arrancábamos, que íbamos a buscar cuando esto era distinto de cero, y dijimos que el dominio de la función lo íbamos a anotar todos los reales menos el menos Menos 2, 2. que era la raíz de x más 2, del divisor. Esto que está acá, vamos por partes, ese es el dominio. ¿Cómo llevo esto al gráfico? Tengo que buscar en x mi menos 2 y voy a hacer una recta continua. Le voy a poner acá menos 2 y acá arriba voy a poner que esto no existe. Acá por esta recta no puede haber imagen de la función. Si yo tuviera Solo que... con la recta. Y esta recta va a ser una asíntota vertical. Después más adelante vamos a ver qué pasa con eso. Pero ahí en menos 2 va a haber un corte de la función. Andemos el 0. Por las dudas. Entonces ahora voy a estudiar la raíz. La raíz, como hacíamos antes, como hacemos siempre, como siempre dijimos, no importa la forma que tenga la función, yo lo que ando buscando son valores de x que hagan que lo que yo tenga acá como expresión valga 0. Quiere decir que yo necesito que x dividido x más 2, eso valga 0. Ahora, para que esta división valga 0, como ya habíamos visto, necesito que el numerador, es decir, hablando mal y pronto, lo que está arriba valga 0. En este caso, que es solito x, ya tengo el valor de mi raíz. Quiere decir que acá esto tiene una única raíz, pero eso no implica que sea de primer grado ahora, que es 0. Quiere decir que la función va a pasar por acá. Acá, colorcito. Por acá. Por ahí pasa la función. Además, ahora puedo estudiar el signo. ¿Anda bien? Ya me cae color. Signo de F. Entonces, el signo de la función. Esta función en particular es una división, ¿no? Entonces yo podría hacer signo de x, después signo de x más 2, y en tercer lugar el signo de la función, o como ya habíamos visto en la clase pasadas, o encuentros pasados, o videollamadas pasadas, que podía decir, bueno, yo tenía menos 2.
que no existe. Además, ya este dato de que no existencia lo tengo asegurado acá del dominio. ¿Por qué aseguro que no existe? Además, vuelve a tener la misma lógica de las inecuaciones, porque es la raíz del divisor. ¿Me seguís en eso, mañana? ¿Y acá quién tendría? Y acá tendría el 0, en mi caso. ¿Con qué signo voy a empezar? Atenta a la jugada de vuelta. Habíamos dicho, cuando era una división, ojo que tengo el coeficiente del divisor y el coeficiente del numerador, perdón, y del divisor. En este caso, los dos positivos. Y más dividido más hace que esto sea positivo, negativo y positivo. Entonces, vengo al gráfico. Voy a traducir esto del signo. Voy a tratar de traducir esta información. De 0 a la derecha, es decir, hacia el más infinito, la función es positiva. Quiere decir que tiene que haber dibujo acá. Eso me permite decir perfectamente, acá no puede haber función. Me vas a matar, pero te voy a hacer una pregunta horrible, porque te voy a llevar atrás. ¿Por qué decimos que fx es 0? ¿Por qué x sobre x más 2 es igual a 0? ¿Por qué? Vamos a ver. La función f de x te la doy yo en la letra y en mi caso elegí que sea x sobre x más 2. Ese es el primer porqué, me parece. ¿No? Claro. Este es como el primero. Acá, esa función que acabo de marcar en rojo, me la da la letra y la elegí yo. Y es x sobre x más 2. Yo te voy a decir, vos te das el dominio, papá, de la siguiente función. Y yo te doy la función ahora. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Pero ¿por qué es igual a 0? ¿Por qué f de x igual 0? Porque estoy hallando la raíz. Y porque un número para hacer raíz, no importa cuál. Sí, hay que igualarlo a 0, sí. ¿Ah? No, el valor tiene que dar 0. Sí, no me gusta ver una fracción igualada a 0. O sea, me parte la vista eso. Pero sí, estamos hablando de las raíces. Es una estupidez que estoy preguntando. Yo no estoy diciendo que. Pero y ojo con lo que pasa es que la función tiene forma de división. ¿Se entiende esa parte? Acá lo que yo hice fue sustituir f de x. Yo tenía f de x igual 0. ¿Y quién es f de x? Es toda esta porquería, es f de x. Sí, está. Me parece que yo pensaba. La sustituí. Sí. Ahora tengo una división. Estoy pasando mentalmente mal, sí. No estoy atando cabos. Ahora, o sea, está elevada al cuadrado, pero entonces. Pará. Hay una raíz doble que yo no la veo o estoy equivocada. Pará. Déjame terminar. Porque acá, porque capaz que eso te ayuda a limpiar. Acá tengo esta expresión, que yo no terminé de graficar. ¿Sí? Sí. Entre menos 2 y 0, la función es negativa. Que sí que acá no tengo función. Acá tampoco hay función. Y de menos 2 para allá, me quedó positiva. Quiere decir que acá no tengo función. Voy a agrandar un poquito, ¿no? Como ese eje ahí, voy a echar un cueco. Ahora, María. A mí me quedó de esa forma porque yo no tengo ningún término elevado a la 2. Pero vos sí. Entonces, ¿qué te va a pasar? Que tuviste que sacar 2 valores. Entonces, hablando mal y pronto, que debe tener una rayita, tendrás 2. Sí, me dio 3 y 0. Entonces, 2 reales menos el 0. O sea, tengo 3 raíces en realidad. No, raíces no tenés. Yo raíz en lo que está, mirá la pantalla de vuelta. En lo que está en la pantalla tengo una sola raíz.
La única raíz que existe en lo que tenés en la pantalla, y te pido que Sí, mires esto, estoy mirando en mi la ejercicio. única raíz Sí, es él, en este caso. sí. No, en este ejercicio sí. Y en el que vos tenés también. Vas a tener una única raíz. Y mirá qué hermoso el dibujo. Me queda algo por el ejercicio. Acá en lo rojo estoy tirando fruta. Pero estoy respetando lo que me dice esto. Pueden No tener puede una ser única raíz, o sea, en teoría, porque por la del numerador, porque las otras no porque las existen, otras no pero van a sí. existir. Entonces, si no Claro, existen, pero no sí, puede ser raíz. cuando presento las tengo que representar igual, ¿o no? Y acá lo tengo representado. Esto que está acá, lo tengo representado, que era el -2, por ejemplo, lo que te estoy marcando, pero no es raíz. No tiene imagen. Y acá lo tengo representado. Y una coherencia con lo que hice en el dominio. No existe. Ujú. Sí es cierto, Mario, de todo lo que vos estás diciendo, sí es cierto que cuando hagas el signo, se comportan como raíces. Pero no lo son. No lo son porque lo estoy diciendo acá, lo estoy diciendo acá y lo vuelvo a reafirmar acá. En el único lugar que tienen como un comportamiento de como raíces es cuando hice el estudio del signo, que dice más, menos, más. Si tuvieras algo doble, como me dijiste, no cambiaría el signo. Pero sigo haciendo lo que hacía las inecuaciones. Lo único que, a diferencia de las inecuaciones, cuando tenga una división, yo necesito toda la información. Necesito saber cuándo es más, cuándo es menos. ¿Queda claro eso? Más o menos, igual no me estaría dando la cabeza. Creo que Yo lo me que te explicar dos invito, por dos y capaz que no entiendo. ¿Eh? yo lo que te invito es, vos lo que tengas de ejercicio 1, mándamelo. Yo lo he dicho, mañana arranco con el ejercicio 1 de hoy. Está. Estamos todos ahí bien despiertos y lo hacemos. ¿Eh? Que después vos acomodás lo que hiciste, porque aparte así te vas a dar con a mañana arrancar con esos apuntes y vas viendo y preguntando a la hora que vayamos trabajando ese ejercicio. Sí, igual no sé si vale la pena porque o sea, no llega a nada, no sé si voy a poder, no me tengo fe en este momento, realmente. La idea es que vos me puedas dar un dominio, un valor de raíz, así como tengo en la pizarra, el signo, como te parezca, y un dibujito. Donde lo que quedó en rojo, por las dudas, es las dos cosas que esa sería mi función F. Estoy hablando, en este caso particular, de esto que está acá. Y la idea es con la información que tenemos, pero bueno, acá en el dominio generalmente vas a resolver una ecuación o una inecuación, cosa que veníamos haciendo. Además, ahora esa información, ¿cómo la traduzco? En la raíz una ecuación, siempre. Después dependerá la forma más linda, menos linda de F. El signo lo voy a hacer con esta información que ya tengo, tanto del dominio como de las raíces. Todos se van a comportar como si fueran raíces. Cuando digo todos se van a comportar, es porque va a haber cambios de signo o van a mantener el signo. Algunos no existirán, los que saque del dominio, y otros efectivamente serán las raíces. Y a Tengo propósito, cuestión eso lo voy llevando a un gráfico. sé que tengo que hacer una inecuación, entonces no, tengo que, o sea, tengo que aplicar alguna propiedad, decir que es mayor o menor que cero, No, ninguna. que existe o algo así o No, no, o no estoy cuando digo estoy te invito al bar a resolver, no dije resuelve una inecuación. Es casi lo mismo que una inecuación, es más, lo aclaré.
pero no pinto ni lo más ni lo menos, nada. No llego a esa parte. Pero sí estudio el signo. Para estudiar un signo, a mí me obligaban a estudiar un signo cuando me ponían una inecuación. Si no, no estudiaba un No, signo. sí, no, lo que pasa es que, no, me quedé con lo que hallo o sea, con lo de hallar en sí, la función como una ecuación, no sé por qué lo entendí mal, no importa, nada de lo que diga importa y debe ser grabado en esta conversación porque Vos tranquila, tirame ese mañana, mañana va a ser otro a día. temprana, 7:15, vamos con ese. Dale, ahora, hasta mañana. Dale, chao.